Buenos collacios, bien llegados otra temporada más a la Caixa de Pandora, este programín tan guapo de Play Presta, y quitamos otra vez, Jorge, Guille y yo, pero esta vez desde casa, porque ya sabéis que este tema del COVID y un poco complicado, y por no xuntamos quitamos. Así que, como siempre, aquí tengo la caixa con los distintos temas que vamos a discutir. Voy a agarrar el primer papelín y Jorge vas a hacer los honores y vas a agarrar tú el primer tema de esta nueva temporada. Así que aquí te lo paso, agárralo. Dale. A ver. Aquí está, a ver. Este ya complicado. ¿Deberían los ricos pagar más impuestos? Polémico, bien. Ahí vos lo deis. Bueno, en primer lugar tenemos que decir que somos youtubers, pero no estamos viviendo en Andorra y es un compromiso. A mí tanto frío no me gusta. Tanto frío no me gusta. Así que nosotros... Andorra es guiar, nada más. No. Sí, ya bueno, ya las cosas que se fan en Andorra, ¿no? Ir al banco y eso. ¿Deberían los ricos pagar más impuestos? Hombre, yo creo que es lógico. Si tienes más perres tendrás que pagar más. Yo como soy prove, pero yo entiendo que los ricos tengan que pagar más perres. ¿Por qué no lo Hombre, saben? sí, claro. Darreu esto difícil a un rico y parece mal. Pero ya que en verdad, si el que no lo tiene y pedimos que lo pague, evidentemente no lo va a poder pagar porque no lo tiene. Entonces los impuestos tienen que ir en función de lo que tiene cada uno, de la renta. Claro, que además esto es lo de la progresividad fiscal y de que viene en la Constitución. No es un invento que no es ni siquiera opcional lo que es la progresividad fiscal. Y también a mí prestaría de hacer una distinción entre lo que son ricos, que no saben lo que tienen, muchas veces Claro. una estimación, Amante. y la gente, por ejemplo, claro, y después hay gente que igual no gana tanto y como no tienen las posibilidades para hacer lo que se llama ingeniería fiscal, bien que yo creo que esa gente no debería sufrir tanto la presión fiscal como si gente como Amancio Ortega, por ejemplo. Vienes a decir que no es lo mismo ser ahora mismo un español de clase media que tiene para vivir bien. No de clase media, dígote, por clase ejemplo, media profesionales, tipo, profesionales, gente que igual puede ganar, qué sé yo. 4.000, 5.000 euros al mes, como Sí, ganan o muchos 10.000. médicos. Claro, bueno, siente que tiene perres, pero que no llegue a un nivel desorbitado de ganar millones al año. Como... Ahí te digo, claro. Yo digo que sí. Esa gente igual sí que tiene mucha presión fiscal y que no se debería aumentar, que hay que aumentarlo en gente que realmente tiene la de coller. Yo lo que no entiendo, bueno, si lo entiendo, bueno, voy a deciros lo que a mí me parece. Por ejemplo, mi mamá tiene una oficina y asesora. Y ella, Hacienda, si fae cualquier cuenta o presenta cualquier impuesto y falten 2 euros, de seguida la llamen. Y dicen, oye, Sí. aquí, aunque sean 2 euros, llámenla. ¿Cómo puede ser que la gente defraude millones y millones de euros y no se entere nadie? No tenga ninguna consecuencia? Claro, sí, entamando, porque todo el sistema está corrompido y tantos comprados. ¿Cómo va a haber un sistema de impuestos si la gente va a pagar lo que tiene que pagar si a nadie le importa? También hay muy pocos inspectores de Hacienda en España, ¿eh? Parece que si lo comparamos con el resto de países de lo que lleva Europa, hay muy pocos inspectores de Hacienda y muy pocos inspectores de trabajo, que igual también lleva un problema a solucionar. La verdad es que sí. Además, en España yo creo que se defrauda más que en el resto de Europa. Por lo general, casi todo el mundo. Quien más y quien menos, casi todo el mundo agarró y... Bueno, no es que lo agarren, es que simplemente paguen un poco de menos Hacienda por hacer chanchullos y cosas que todo el mundo acaba haciendo. No, y si te dicen la factura aquí es la con IVA o sin IVA, pues hombre, a ver, no va a ser el babayo que diga no, con IVA. Con IVA. Claro. A ver. Pero después de eso, que si te pillen y es prove, parece que te persiguen mucho más que si es rico. Parece que no os interesa tanto sacar cuando se defrauden millones que cuando se defrauden. También ya que la gente que defrauda millones tiene la técnica mucho mejor estudiada y quieras que no tenga gente detrás que sí que te lo disimula mejor, ¿sabes? Y tienen abogados para tapar un poco los casos y que no se enteren. Que no es lo mismo
Yo que, que no Claro. tengo abogados tan buenos que ponerme enfrentando a Ortega, que tendrá un bufete para él nada más. Oye, eso. Bueno, entonces yo creo que todos estamos de acuerdo, los tres que estamos aquí, en que debería perseguirse, debería haber más inspectores de Hacienda y de inspectores de trabajo para que estos temas estuviesen más regulados y que... no- Y evidentemente las multinacionales y la gente que gana dinero de manera desorbitada debería pagar más que los que ganen para vivir. Y eso está claro. Así que con esta conclusión nos quedamos por el programa de Güey, yo creo. Creo que Sí. quedó claro lo que nos parece, que hay que... Quien tenga perres, diga poquito. Que pose el huevo. Así que a vosotros que vos parece, ¿opináis lo mismo que nosotros o no vos entren les perres debajo del colchón? Insultos y comentarios abajo. Deixaimos abaixo en comentarios lo que vos parece y vémonos en el próximo programa. ¡Hasta luego! Adiós. Adeu.